Hello, guys! How are you? I'm so glad to be here in front of you. Well, virtually, presenting this activity for this week. Me siento muy contento, chicos, la verdad, por estar aquí virtualmente, aunque de todas maneras me gustaría estar en clase presencial. Pero vamos a aprovechar este recurso, chicos. Ustedes saben que aquí aprendemos muchas cosas chéveres y vamos a presentar muchas cosas chéveres. Por ejemplo, I have prepared different videos about mythological creatures and legendary creatures. Yo he presentado y también he preparado videos acerca de criaturas mitológicas y criaturas legendarias. Vamos a mirarlas también en la sesión virtual para poder desarrollar esa actividad. Pero quiero mostrarles el desarrollo de estas dos páginas, porque vamos a trabajar dos páginas que son muy cortas, pero son muy concisas para poder desarrollar y poder mejorar nuestro nivel de inglés. Sí, podernos comunicar, aunque sea con frases sencillas, pero con contenidos muy chéveres. Yeah, guys. Okay, we're going to continue. Remember, this activity we are going to work with the both pages, page 72 and page 73. Remember that all the resources are below the activity. Acuérdense que todos los recursos están debajo de las actividades evaluables que yo siempre voy a colocar en el sistema 1. Entonces este documento, que se llama Shaping My Language, ustedes lo podrán ver. Muy bien, chicos, ¿vale? Voy a empezar diciendo cómo es el desarrollo de esta actividad. Notice that we have a little, like a box. It is not little, but it is not bigger. Es un cuadro. Muy bien. This box. This purple box or pink box. Well, for me it's purple. We have a suitable information about myth and about a legend. Notice, a myth is a story that a culture creates, usually to explain something in nature or within the culture. It can explain how the world was created or why natural phenomena occur. Also, myths describe relationships between humans and their environment, often by creating gods that embody qualities of natural events. Myths never describe real facts. Entonces, un mito es una historia que una cultura crea. Yes. Usualmente, para explicar algo en la naturaleza o a través de la cultura, como a través de la historia de la cultura. ¿Quién la crea, por ejemplo? Yes, for example, indigenous people, las personas indígenas, ellos crean historias para transmitir cómo fue hecha su historia o cómo fueron creados a partir de los conceptos de muchos años antes. Muy bien. It can explain how the world was created or why natural phenomena occur. Pueden explicar cómo el mundo fue creado o por qué los fenómenos naturales ocurren. For example, the rain. For example, the snow. La lluvia o la nieve. Also, myths describe relationships between humans and their environment. Entonces, algo que es muy chévere, los mitos describen las relaciones entre los humanos y su ambiente. Por ejemplo, the nature, the forests, the mountains with the humans. Como el bosque, las montañas, la naturaleza con los humanos. Very good. Listo, pero entonces ellos también crean dioses, pues que también los empoderan y lo hacen cuestiones, pues que son cualidades, que tienen cualidades naturales que afectan o que inciden precisamente sobre situaciones. Por ejemplo, before quiz, a lot of years ago, más de muchos años antes de Cristo, se creaban muchos mitos en las culturas indígenas para decir los eventos naturales que fueron creados por dioses. Por ejemplo, the god rain, el dios de la lluvia. Very good. The snow god.
el dios de la nieve, dios del árbol, dios de la naturaleza. Yes, God Nature. Perfect. Pero entonces, los mitos nunca describen una realidad muy concisa. Yes. Ninguna es real, ninguna la describe realmente, sino que hace una aproximación hacia la historia. Yes, we go to the legend. Very good. A legend generally refers to real people, places, or events. Legends are created when a historical fact, heroic deed, or evil situation is exaggerated to the point where the protagonist or antagonist has superhuman powers or extraordinary characteristics. Entonces, por otro lado, la leyenda, muy bien, generalmente refleja personas reales o a lugares reales o a situaciones o eventos reales. Muy bien. Las leyendas son creadas como cuando es una historia real, un hecho real, una cuestión heroica o una situación de un demonio que sea muy exagerado para ir al punto donde el protagonista y el antagonista, o sea, el que es bueno y el que es malo en la historia, si los dos o uno de los dos tienen poderes superhumanos, very good, o características extraordinarias. Por ejemplo, the size, el tamaño es huge, es inmenso. Finally, when many cultural myths and legends were first created, people were not able to write them down. So they passed on their stories by telling them to other people. This is called oral tradition. This way, stories survive through the centuries. Entonces, cuando muchos mitos culturales y leyendas culturales fueron creadas primero, las personas pues no tenían la habilidad de poder o la capacidad de poder escribir, porque pues en la imprenta fue muchos años después, pero la escritura también fue años después de esas culturas creadas. Por eso, la forma en como ellos decían esas historias era a través de comunicación. Listo, ellos se la decían a otras personas. Eso es lo que llamaban oral tradition, tradición oral. Very good. Es en Spanish, es en English, en todos los lenguajes, en todos los idiomas. All the time it appears. Siempre aparece que el oral tradition es para todos los idiomas. No importa el sitio, no importa el lugar. This way, stories survive through the centuries. Entonces, por medio de la tradición oral, todas las historias sobreviven a través de los siglos. Yes? Okay. We have different keywords here to understand better. Como palabras claves. Antagonist. Yes, it's a bad person. Embody. Yep. Legends. Oral tradition. Protagonists. And survive. Very good. We go with the point number 1. We have research the similarities and differences of myths and legends. Record your findings in the following graphic organizer. Entonces, aquí en este gráfico, muy bien, me encanta esa pilera, chicos. Aquí vamos a colocar los aspectos y características importantes de la leyenda que no son similares nada del mito. En este espacio acá, ¿vale? Ese que estoy señalando. No acá en el centro, no. Aquí en ese espacio blanco. En cambio, aquí en ese espacio en blanco, in the myth, en el mito acá, vamos a colocar solamente los aspectos y características importantes del mito. Pero entonces aquí hay una palabrita muy interesante. We're going to research. Como así? Vamos a investigar muy bien. Vamos a buscar en diferentes páginas, on different websites, in order to know what different characteristics are in the myth and in the legends. Cuando tengamos las características independientes
de solamente la leyenda y las características independientes de solamente el mito, ahí sí vamos a mirar, oye, pero como que eso lo tienen en común. Entonces, lo que tengan en común they are going to be here. Van a ir aquí, en el centro. Las que tengan similitud, las que se parezcan, las que sean muy iguales. Entre el mito y la leyenda, aquí. ¿Vale? Aquí es independiente de la leyenda, que no es acá. Y acá en el mito, que son independientes, que no pertenecen acá. Pero acá, que tengan muy en común ambas, tanto el mito como leyenda. Very good, clear? Okay. We go lastly with the page 73. So we have here. Read the following text. It is a myth or a legend, and why? Entonces, en clase nosotros también vamos a mirar, ya clarificar, ya aclarar. Si ese texto, in this gray box, en este cuadro gris o caja gris, si ese texto o esa historia es un mito o una leyenda. Acuérdate, mirar acá, en este cuadro. Pero también acuérdate mirar en la información que tú encontraste, para saber cómo es un mito y cómo es una leyenda. Si entonces aquí tú colocas, you write here, it is a myth because it is si es un mito. Or it is a legend because ¿sí? If it is a legend, y si es una leyenda. Entonces tienes que identificar claramente qué personajes hablan, cómo es la historia que desarrollan. ¿Listo? Here, en este cuadro, in this box, you are going to draw a character from your favorite legend. Entonces, de tu leyenda favorita. Si no te acuerdas cómo se llama, you have to research. Tú tienes que investigar. Yes. Con palabras claves. Miras cómo es tu leyenda favorita. Y vas a hacer el dibujo de tu personaje favorito de la leyenda favorita. Yes. Very good. Remember, with colors, with objects, con colores, con objetos, con fondo, que sea bien bonito, como yo sé que tú lo puedes hacer. In the point number 3, lastly, we are going to get into small teams to identify a familiar legend you could act out silently. Use the space below to write down your ideas. Then act out an event from the legend and ask your classmates to guess the name of the legend. Entonces aquí muy bien, vamos a hacer una especie de fonomímica. Listo. Vamos a actuar. Vamos a representar, por lo menos vamos a usar todos los recursos que tengamos ¿para qué? Para que nuestros compañeros puedan identificar cuál era la leyenda o cuál era la historia al cual nosotros estamos intentando representar. Podemos usar, si quieren, dibujos. You can use drawings, pictures, colors, materials at home. Los materiales que tengan en casa. Lo ideal es que no se pronuncie ni una sola palabra. You could act out silently. Actuar silenciosamente. Por eso vamos a hacer una fonomímica. Pero los compañeros, exacto, durante la sesión vamos a mirar si en verdad ellos coinciden con el nombre de tu historia. Yes, that is the activity for this week. The both pages. Las dos páginas. Sí, que es muy chévere, es muy divertido. Y vamos a usar todos los recursos que podamos, chicos. ¿Vale, chicos? So, see you next class. That is going to be on Tuesday. Also on Friday. Entonces, el martes y el miércoles, el martes y el viernes, perdón, nos vemos en clase. En nuestra sesión virtual. In our Zoom link. En nuestro link de Zoom. Que yo les tengo a ustedes en la plataforma. Very good, guys. Remember, continue working on your English. And continue keeping in case. Stay home. Yes, guys? Okay, perfect. See you next class. Bye bye.